Tristes Querellas, en la vieja quinta. Ahí hay un tópico muy interesante relacionado con las flores, las plantas, la pelea se da en este caso entre los dos personajes alrededor de la propiedad de una de ellas, que pone una maceta, el otro pone un árbol, y fíjese, a partir de estos elementos de la naturaleza se crea el conflicto entre estos dos personajes. Eso revela que Ribeiro utiliza al máximo todos los posibles elementos, los objetos, los mínimos detalles para hacer que el cuento, como dice su decálogo, cuente algo, y que a su vez el lector pueda también compartir esta historia. Y claro, cuando se trata de un análisis, estamos ya frente pues a una lectura productiva, mucho más valiosa, como es la que usted ha realizado. Le agradecemos por su aporte, y entonces ya coordinaremos en el momento en que usted complementará este aspecto, ¿ya? Me deja un minuto nada más, que justamente quería ver una... seguiría Ortega, se va preparando, no demoraré más de un minuto para ver un pequeño detalle aquí. Bien, entonces continuando con los trabajos, ya hemos tenido un buen ejemplo, ¿no?, del trabajo que se está realizando en el curso, que es precisamente un taller de crítica literaria. Ya se están ejerciendo esa labor, están produciendo acerca de diferentes autores. En este caso tenemos la suerte de hacerlo sobre un autor nacional, pero la proyección de ustedes debe ser de ir ampliando o irse especializando en más de un autor, ¿no? Para poder enriquecer sus enfoques. Entonces, si está muy próxima la señorita Ortega Ramírez, quisiéramos que escuchar exactamente. Acá no tengo señalado el nombre del relato, no lo he anotado aquí, pero bueno, en todo caso la señorita Ortega tendría que hacerse presente para poder saber exactamente cuál es el trabajo que va a realizar, o que nos va a ofrecer hoy día en su exposición. Está presente la señorita Ortega. Profesor, ¿qué tal? ¿Me escucha? Sí, es el señor Córdoba. Lo que pasa es que sí, buenas tardes. La compañera Ortega está presente, ajá, pero no puede comunicarse porque tiene fallas en el internet. Ella vive en la selva. Ah, caray. Está lloviendo, está lloviendo y se le ha caído la señal. No puede hablar por micrófono la señorita Ortega. Ya. Bueno, es un problema insalvable, que tiene que ver también pues con la realidad actual y con la realidad geográfica, ¿no? Porque el Perú es un país donde los mundos o las regiones están separadas por factores de esta naturaleza, y más en esta circunstancia. Entonces hágale llegar que ya me comunicó
exactamente el caso de ella, y si no, no es posible, pues ya tendrá una próxima oportunidad, quizá en la próxima clase, ¿no? Depende de que nos informe o que escriba. Tampoco no le dijo cuál era el relato que había elegido, ¿no? ¿A usted no le dio esa información o se la dio? ¿Le dio algún dato? No, pero sí me dijo que ya había terminado su trabajo. Ah, ya. Lo va a subir al aula virtual. Ya está bien, está bien. Pero la idea de estas sesiones son las de que todos podamos compartir estas exposiciones, todos vamos a escuchar. Luego teníamos había un caso, el del señor Minaya, ¿no? El señor Minaya, que se había, hemos dicho sea de paso, ya hemos subido las notas de ustedes. El caso del señor Minaya es el que no había estado presente en algunas oportunidades, y bueno, y conversamos en esa oportunidad. Él eligió de Ribeiro un cuento también, bueno, uno de mis cuentos favoritos. Lo he trabajado en otro libro sobre Ribeiro, que es El mundo de la literatura en Ribeiro, este relato ausente por tiempo indefinido, ¿no? Que era también una alegoría del señor Minaya, que durante algún tiempo estuvo ausente, ¿no? Por lo menos no lo vimos en las reuniones. No sé exactamente si está o no presente el señor Ortega, perdón, el señor... estamos hablando, ya me perdí aquí. Ah, no, perdón, Minaya. El señor Minaya está presente. Señor Minaya, ¿está presente o no? No he escuchado ninguna respuesta, porque cada uno está pues ahora en su propio cubil, ¿no? En su propio búnker. Entonces el señor Minaya, al parecer, no se ha comunicado, no me ha dicho nada, no contesta a los mensajes que le estoy enviando. ¿Está presente? Parece que no. En la vista tengo al señor Córdoba. Bueno, entonces si no está, hoy día no está presente, por lo menos no nos ha dado señales de estarlo. Entonces, el otro expositor, la otra expositora en este orden sería la señorita Sally Guamán. Sally Guamán. ¿Está presente Sally Guamán? Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, señorita Guamán. Sí, profesor, a ver, estoy abriendo mi archivo. ¿Aló? ¿Dónde está? Sí, ¿qué me decía? No le escuché bien. Algo del archivo. Ya. Sí, lo estoy abriendo. Ya lo estoy abriendo. Yo analicé el libro en blanco. Ah, el libro en blanco. De cuentos de circunstancias. Sí, cuentos de Y circunstancias. también lo hice leyendo un poco lo que se planteaba en el libro de hermenéutica literaria. Ajá. Pero a diferencia de mi compañero Ben, yo no abarqué todos los estratos porque bueno, me resultó un trabajo un poco que me iba a demandar mucho más tiempo. Ajá. Lo que hice fue analizar el estrato intermedio, lo que llama el profesor en el libro el estrato intermedio, que es más que todo estructura. La estructura. Quizá no tanto la temática. Ya. La estructura dice principalmente. En eso es lo que me he enfocado un poco más para que me alcance el tiempo a su vez y para no hacer tan Claro. El cuento es el libro en blanco, ¿no? Sí, así es. Sí, no sé si está, a ver un minuto, a ver si está por aquí. Sí, no tengo acá. El libro en blanco que está en el segundo tomo, si no me equivoco. Espérese un minuto, por favor. 2.
¿Qué edición ha manejado usted para el análisis? ¿Qué edición de Ribeiro ha manejado? La de la palabra del mudo de Planeta Six Barra. De Campodónico, ¿no? O la de Milla Batres. A ver. Síguese. No la puse, el nombre del editor. ¿Qué edición? Porque yo tengo acá varias ediciones. El libro en blanco, por supuesto, es un cuento extraordinario. Jorge Coaguila. Cuidado de edición. Ya, pero entonces es en la edición, ya, que está en 2 tomos. Entonces, por favor, un minuto, porque tengo y es un cuento que tiene un detalle particular. Sí, acá tengo, señorita, disculpe la espera. Sí, bueno, en todo caso vamos a escucharla y luego yo, para no interrumpir, daremos un detalle o quizá ese dato usted lo va a mencionar, es un pequeño aspecto, pero que no deja de tener importancia, porque al hacer una labor crítica hay que atender a veces detalles de carácter editorial, que es el caso específico que se da en este cuento, que en la edición hay una edición de 2 tomos, que es la que tengo aquí en la mano, el Seibarral, ¿no? En esta edición, en el tomo 1, efectivamente, está diseño, la palabra del mudo, Julio Ramón Ribeiro. Sí, pues es cuidado de la edición, Jorge Coaguila, efectivamente. En el tomo 1 de la palabra del mudo, en una edición de 2 tomos, allí está efectivamente el libro en blanco. Entonces, primero la escuchamos y luego, si es necesario, haremos referencia a este aspecto particular del cuento el libro en blanco, que dicho sea de paso es uno de mis cuentos favoritos, ¿no? Así que le escuchamos, señorita Guamán, en el tiempo que disponemos todavía, podemos avanzar. Sí. Me salteo la introducción porque en realidad faltan 15 minutos para que termine la clase, o bueno, mejor lo veo completo. Julio Ramón Ribeiro, el autor que dio voz a esas minorías ignoradas en la palabra del mudo, es esa clase de escritor que ha maravillado no solo a una generación, sino a todas las que le siguen. Se pensaría, quizá a causa de esto, que sobre su obra ya se ha dicho todo lo habido y por haber. Sin embargo, dada la vasta cantidad de cuentos que dejó y la pluralidad de respuestas y análisis que cada uno encierra, Ribeiro constituye un autor siempre vigente y sobre el que es imposible decirlo todo. Su obra es un manantial inagotable de sentidos y emociones. Sobre ella, los críticos han dicho mucho. Es cierto, sin embargo, la mayor parte de los análisis e interpretaciones que se han hecho se han enfocado especialmente en la dimensión realista de su obra y quizás se ha descuidado otros aspectos, como por ejemplo la dimensión irónica de sus cuentos o su aspecto fantástico, el que ha atravesado su narrativa. Sobre este respecto, Ribeiro en una entrevista de 1991 afirmó: "Hay un aspecto de mis cuentos, de mis libros, que es muy poco percibido por los críticos y justamente es el humor.
Toda la gente me considera un escritor muy sombrío, muy escéptico, muy trágico, es decir, pesimista, cuando hay, yo creo, cosas muy divertidas. Ribeiro tiene una multiplicidad de facetas: el relato de corte neorrealista, la autobiografía, el humor sarcástico, el cuento fantástico, Susy 2013. Pero todos estos aspectos están relacionados entre sí y pueden identificarse incluso en un mismo texto, por lo que no se excluyen. Se cruzan y tejen de tal forma que dan lugar a un texto multifacéticamente rico. El cuento en el que nos centraremos en el presente análisis es el último relato que Julio Ramón Ribeiro publicó en vida, El Libro en Blanco. Este es un cuento acerca de un volumen maldito que solo trae la desgracia a sus posesores, ocasionando que estos se arruinen, enfermen o incluso mueran. Este relato encierra una dimensión fantástica de la que hablaremos posteriormente. Empezaremos por segmentar el texto en las partes que considero lo constituyen. Esta segmentación puede ser diferente para otros, pero responde a una necesidad. Lo he dividido en 17 secuencias. Secuencia 1. Encuentro. Se narra el encuentro que el protagonista tiene con Francesca. Abarca los 2 primeros párrafos y la primera parte del tercero. Desde de pura casualidad hasta y poco productivas. Secuencia 2. Hallazgo del libro. El protagonista cuenta cómo dio con el libro en blanco en la biblioteca de Francesca. Voy a evitar leerla de qué parte abarca. Sí. Secuencia 4. Recuerdo de Francesca. El protagonista evoca el pasado remoto y muestra la anterior situación. La tercera secuencia, ¿a qué se refiere? La secuencia 3 es el momento en el que le regala el libro al protagonista, que va desde qué lindo, que justamente es donde se da la conversación acerca del libro, hasta por completo de él. Ya. La secuencia 4 ya es diferente. Se habla de el protagonista evoca el recuerdo de la vida de Francesca. Ajá. La secuencia 5 es algo breve, solamente es una anticipación del encuentro con Francesca y que le sirve para introducir su situación. La secuencia 6 es la primera situación empeorada, la del protagonista. La enfermedad y la mala fortuna posterior a la llegada del libro. La secuencia 7 tiene que ver con el nuevo posesor que entra del libro. El hallazgo, Álvaro, el poeta, su amigo, halla el libro en la biblioteca y el protagonista se lo regala. Así es. Esa es la secuencia 7, en la que se habla sobre eso. En la secuencia 8 se habla sobre la bonanza del protagonista, que su situación mejora después del libro, después de que el libro salga de su propiedad. Claro. La secuencia 9 nos muestra de la otra parte. Por un lado, el protagonista adquiere bonanza, pero por el otro, Álvaro tiene una situación empeorada. Es la segunda situación empeorada, que es la de Álvaro. Enferma y posteriormente muere. Ya. La secuencia 10 narra el otro encuentro con Francesca. Ambos coinciden y habla de su situación de bonanza. La secuencia 11 trata de la devolución del libro de la viuda de Álvaro al protagonista. La secuencia 12 nuevamente es una situación empeorada para el protagonista con la llegada del libro nuevamente. La secuencia 13, en la secuencia 13 el protagonista vuelve a hallar el libro en su biblioteca, pero no encuentra el poema que Álvaro le dijo que había escrito. Claro. En la secuencia 14 se dice que el protagonista regala el libro a Francesca como regalo de bodas, pero este le es devuelto. Claro. En la 15 se da el descubrimiento del misterio, porque luego de que Francesca le devuelve el libro, el protagonista revisa el anverso y se da cuenta del poema de Alberto y logra descifrar el mensaje. La secuencia 16 es deshaciéndose del libro. El protagonista busca la forma de librarse de la maldición. Y la última, la secuencia 17, es la confirmación de la maldición. Días más tarde, el protagonista vuelve al lugar donde dejó el libro y se da cuenta de que los pétalos estaban marchitos, pero el libro ya no estaba.
Así es. Esas serían las 17 secuencias con las que trabajé. Bueno, mediante la segmentación fuimos del todo a la parte para facilitar el análisis que nos hemos propuesto realizar. Ajá. Ahora analizaremos cada una de ellas y finalmente volveremos a la unidad del cuento para terminar de articular su estructura. Ya. Entonces son... El cuento en blanco... Sí, lo escucho. Sí, lo escucho. Siga nomás. El cuento, el libro en blanco, empieza con S1, que es la secuencia 1. S1, de pura casualidad me encontré con Francesca en el bulevar y como hace 2 o 3 años que no la veía. A partir de ese primer enunciado podemos identificar que el narrador es autodiegético, pues él mismo relata su propia historia. Es el personaje principal de su relato, que como veremos está rodeada de historias de otros personajes. En ese sentido, tiene una visión es decir, un punto de vista interior, ya que el narrador es uno de los personajes. Y así inicia el relato. Luego de su encuentro con Francesca, esta le invita a su departamento. Entonces tiene lugar una analepsis. El protagonista recuerda la anterior vida de lujo que Francesca llevaba y llena de grandes almuerzos, fiestas, tardes de fútbol. En comparación a ese recuerdo, la actual vivienda de Francesca es poca cosa. Entonces la analepsis le sirve al autor para hacer una mejor caracterización del espacio en el que se encuentra. Un mejor conocimiento del personaje, pues, que recién ha aparecido, ¿no? Claro. En S2 tiene lugar el origen de las desgracias del protagonista, por un lado, y la bonanza de Francesca por el otro. Aquel encuentra en el estante el libro en blanco. Siempre es ambivalente. Cuando el libro pasa a manos de otra persona, para uno significa bonanza y para otro significa fracaso. Así es, sí. La tendencia es el fracaso, ¿no? Cuando uno tiene el libro, sobreviene el fracaso. Cuando se libra de él, viene la etapa de la bonanza, como usted señala, ¿no? Claro. En S3, Francesca le obsequia el libro al protagonista y hay un cambio a nivel de discurso, pues se pasa de un discurso narrativo que tiene solamente la voz del protagonista a uno mimético, en el que se dan diálogos entre los personajes, es decir... Hay mucho ruido ahí. Sí, lo escuchamos, ahora ya se hizo el ruido. Ya, profesor. A ver, Estamos en la secuencia... En el que se dan diálogos entre los personajes, es decir, allá. En S3, Francesca le obsequia el libro al protagonista y hay un cambio a nivel de discurso. Se pasa de un discurso narrativo en el que todo estaba narrado a partir del punto de vista a partir de la primera persona, a un discurso mimético. Es decir, el personaje habla por sí solo, se pone el diálogo, porque ahí están guiones entre diálogos. Entonces el narrador cede la voz al personaje para que hable por sí mismo, a Francesca. Interesante eso. Curiosamente, posterior a esta primera aparición del libro, se esconde, está velado por los hechos que prosiguen y es olvidado por el protagonista. El protagonista dice: el libro en blanco lo coloqué en uno de los estantes de mi biblioteca y me olvidé por completo de él. En S4, el narrador vuelve a hacer una analepsis y cuenta la historia pasada de Francesca, explicando cómo fue que su vida se arruinó. Es decir, se convierte en un narrador heterodiegético con una visión desde fuera que se limita a ponernos al tanto de lo ocurrido a su amiga. La secuencia 5, en cambio, es breve, pero le sirve al autor para dar un salto hacia adelante y volver hacia atrás. Hace una prolepsis para luego hacer una analepsis. Cito: dejé de ver a Francesca durante 1 año o más hasta que reapareció en mi vida en circunstancias particulares. La velocidad de la temporalización aumenta, o sea, pasan 2 años en una sola oración. Sí, pues. Una elipsis. Pero luego se vuelve sobre esos 2 años, en la secuencia 6, para explicar lo que pasó durante ese lapso de tiempo, a manera de sumario o de resumen. Él enferma de una úlcera y vuelve a ver a Francesca, pero su narración no se detiene una vez alcanzado el punto de la elipsis, el encuentro con Francesca. El narrador continúa explicando tanto cuanto le aconteció hasta llegar a las reuniones con los otros escritores tan desvalidos como él. Es en ese momento el cambio a la secuencia 7.
Álvaro encuentra el libro en blanco y el protagonista decide regalárselo, pues considera que él podría darle un buen uso y escribir un bello poema. En ese momento declara su fracaso. Yo no pude escribir ni siquiera una línea, dice, y reconoce la superioridad de Álvaro como escritor, ya que lo considera capaz de sacar el máximo provecho al libro. Se lo regala sin imaginar las consecuencias fatales que sufrirá su amigo poeta a causa de ello. Pero el narrador se centra en la secuencia 8, en el periodo de bonanza que tuvo un tiempo después. En el C9 recién somos informados de lo sucedido a Álvaro. Su destino es trágico, muere, es la víctima fatal. Sin embargo, deja una información importante y logra escribir en el libro en blanco. Es el único que llega a ser capaz de tal hazaña, y quizá fue ese el motivo de su muerte. Esto es un giro irónico, pues el escritor que nunca escribe sobrevive al no escribir, mientras que el poeta chocano es el único que tenía realmente el talento y gozaba de la mejor situación, muere al sí hacerlo. Es una cita de Kichi. Una paradoja, ¿no? Sí. El tercer encuentro con Francesca tiene lugar en ese día. Se relata cuanto le aconteció a ella en un discurso indirecto. El narrador es el que refiere las palabras de Francesca. Nos enteramos de su situación de bonanza y estabilidad. Ambos planean casarse pronto, sin embargo, esta situación no le duraría mucho tiempo a nuestro protagonista, pues en la secuencia 11 el libro maldito le es devuelto. Sí, vamos a dejarlos ahí nomás, señorita Ortega, señorita Guamán, disculpe. Vamos a dejarnos ahí nomás en la secuencia 10, que ya estamos al filo de la hora, me parece, ¿no? Sí, hasta las 6:30. Entonces vamos a dejarlo ahí y en la próxima sesión usted complementa esta información que nos ha dado, porque ha dividido el texto en 17 secuencias, ¿no? Así que usted retomaría a partir de la secuencia, un breve recuerdo de la secuencia 10, y de ahí ya continuaría con el análisis y los otros aspectos que haya considerado dentro de su aproximación a este cuento Ribeiro. Creo que en lo que usted ha dicho hay cosas muy interesantes, ha descubierto aspectos muy característicos de la concepción de Ribeiro respecto de la vida, respecto de la muerte, en este caso también la presencia del elemento vegetal está tanto por la naturaleza del libro, ¿no? El libro, se entiende, es un producto de origen vegetal, como también el hecho de que este objeto que tiene una procedencia natural termina asumiendo un poder maléfico que es, en la conclusión final, como usted ha señalado, afecta al mismo reino vegetal, cuando el narrador pues va y descubre que ese jardín, creo que es un rosedal, había sido totalmente quemado por este libro maléfico, ¿no? Bueno, el detalle que tenía lo daré también en esa oportunidad, para que usted pueda continuar con su trabajo, y entonces, siguiendo el orden establecido, vamos a continuar con las siguientes exposiciones en la clase del próximo jueves, que está muy cerca de nosotros. ¿Ya? Quedamos ahí nomás por ahora, por esta tarde, y sí. ¿Alguna? Profesor, soy el alumno Retamoso. A ver, discúlpeme un minuto que voy a ver acá Retamoso, sí. Retamoso, no hemos tenido noticias suyas de hace buen tiempo. Acá lo veo, efectivamente, no ha registrado, no tendría que revisar todas las asistencias, pero aquí por lo menos en 4 sesiones no ha estado presente. Lo tengo como alumno matriculado, pero ya a estas alturas usted se va prácticamente por razones de inasistencias, usted ya no podía incorporarse. ¿Qué ha pasado con usted? No se ha comunicado, no he sabido nada de usted en este tiempo. Profesor, el problema no es mío, profesor. El problema es del acceso virtual, no me han dado. Además, profesor, me dijeron que todos iban a usar solamente el Meet, y veo que no, es de Cisco Meet.
Entonces prácticamente dos cosas me han perturbado, 2 semanas me han perturbado la asistencia, pues no es cuestión mía, profesor, falta de acceso de información. No me han dicho nada, en cambio los demás cursos, los otros 3 cursos estoy llevando de normal con el profesor profesor Santiago Maguiña, estamos normal con 3 cursos y con estos 2 cursos que son prácticamente no ha habido acceso, profesor, no es que yo no quiera. Ya, y en el caso específico de este curso, ¿cuál ha sido el principal problema, dice usted? Porque nosotros hemos estado informando constantemente de las reuniones, hemos estado cumpliendo, salvo la semana anterior que casualmente a través de un acuerdo, una conversación, y dada la naturaleza del trabajo que venía, que era el de análisis, dimos estas 2 sesiones para que ustedes pudieran investigar, analizar, en fin, darle un acabado como corresponde a un taller de crítica literaria, ¿no? Entonces, profesor, la semana pasada ya me enteré de esto. Yo he hecho el trabajo, ya tengo hecho todo el trabajo. Lo que pasa es que le digo, yo he demorado porque no me han dado acceso virtual, y tampoco me dijeron a mí que cada profesor tenía su propia plataforma. Los 3 profesores tienen la misma plataforma MIC. Con ellos he trabajado, los 3 profesores estoy trabajando muy bien. Con 2 profesores he perdido contacto, decía, no he tenido acceso y nadie me informó, no había grupo, no había nada, profesor. Es la primera vez que me ha pasado esto. Y también, sí. yo la verdad, estoy sorprendido de los alumnos que están en pérdida, no solamente conmigo, sino son varios profesores, varios cursos que están perdiendo las clases porque no hay información. Caray, bueno, eso es una responsabilidad de la escuela con la cual nosotros hemos estado en todo momento en contacto, haciendo un seguimiento, incluso comenzamos el curso antes de la fecha oficial, que creo que fue en junio. Nosotros comenzamos 1 o 2 semanas antes, y de ahí nos hemos mantenido constantes, puntuales en el horario, salvo la semana pasada en que por razones comprensibles, precisamente para que haya porque además en el desarrollo del curso se han realizado varias intervenciones, varios trabajos, varias exposiciones, se había recargado la agenda del curso, todos estos trabajos también tenían que corregirse. Entiendo que por esta situación de crisis total causada por la pandemia y otros factores propios de la universidad, puede ser que haya habido esta dificultad. Entonces, en todo caso, como le digo, yo lo tengo aquí, efectivamente, como alumno en el curso Retamoso de la Cruz Henry, ¿no? Pero en este listado, que no comprende todas las sesiones habidas, en todas usted figura como que no ha asistido, que no vino. Entonces, en todo caso, déjenme comunicarme con la escuela. Me dice usted que ya usted eligió un relato, no había comenzado nada al respecto. ¿Cómo se pudo enterar si es que no tenía comunicación? Justamente, profesor, entrando al grupo taller de crítica literaria, un compañero fue el que me dijo, tienes que usar la plataforma PsychoWiki. Yo digo, yo estoy hablando la plataforma WIC, la MIC, la Google Meet. Con la Google Meet he tenido contacto con 3 profesores, con el profesor Mondoñedo, con el profesor Santiago Maguiña y con el profesor Chacacón. Con los 3 estoy muy bien, estoy al día, estoy en todo. ¿Qué plataforma es esa? Disculpe, ¿cómo se llama la plataforma? Google Meet. ¿Y con nuestra plataforma no ha tenido contacto? Porque los demás... Inclusive la plataforma me llama y me informa, me dice, ya estás en clase, me dice, yo entro y estoy, pero los demás cursos no he tenido nada, ni información, ni grupo, sí. Nada. Mire, nosotros nos hemos preocupado en todo momento de convocar la sesión, ¿no? Esta tarde toca clase, porque son 2 sesiones semanales. No estoy en este momento, como le digo, no tengo toda la información acá a la mano, pero voy a averiguar, voy a ver exactamente este problema técnico que usted está señalando, que se plantea por primera vez en la universidad, donde siempre hemos tenido el sistema presencial. En esta oportunidad ha habido una serie de aspectos que han entorpecido el desarrollo normal, pero como le digo, si ese es su caso, y ya sabe usted dónde estamos, desde qué horas a qué horas estamos, ¿no?
Entonces le pediría que cualquier asunto que se tenga que resolver lo hagamos el jueves, que es la siguiente sesión, en la que continuaremos con el desarrollo del curso. ¿Ya? Quedamos así, señor Retamoso. Muy buenas noches. Hasta el próximo jueves.